De Chiapas. Bueno, pues estamos a la espera en este día de la resolución sobre, una definición sobre el caso Ernesto Zedillo, expresidente de México en Estados Unidos, y veremos si se presenta, digamos, un apoyo del gobierno estadounidense hacia Zedillo, quien pide inmunidad por su condición de ex jefe de Estado, en este caso de México. Y bueno, pues el tema es Acteal, el tema es el recurso que se presentó precisamente en los Estados Unidos por parte de quienes se presentan de forma anónima como víctimas de la matanza de Acteal y que han ayer presentado un testimonio del que nos habló nuestra colega desde Washington, Dolly Esteves. Vamos con Gabriela hasta Chiapas para que nos diga lo que desde allá se está planteando al respecto del expresidente y el caso Acteal. Gabriela, buenos días. Carmen, buenos días. Al vencer el plazo este viernes para que el Departamento de Estado estadounidense solicite la inmunidad para el expresidente Ernesto Zedillo en el caso que enfrenta en una corte de ese país por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, organizaciones no gubernamentales mantienen una campaña para detener la inmunidad e impunidad del exmandatario. La organización Las Abejas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la red Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras organizaciones, señalan que la inmunidad a Zedillo es una señal siniestra de impunidad enviada como medida de protección de un criminal fugitivo ante el probable retorno al poder el 1 de diciembre del partido responsable y encubridor de tantos crímenes durante su régimen. Por su parte, los auxiles, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre pidieron en una carta a las autoridades estadounidenses que no se otorgue al expresidente Zedillo la inmunidad diplomática para que se le juzgue conforme a derecho, porque a su juicio cometió delitos de lesa humanidad durante su mandato. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha acompañado en la defensa legal a los indígenas de Acteal, la demanda contra Zedillo en una corte de Estados Unidos es un asunto de distracción, porque las abejas no demandan un juicio civil, sino penal contra el expresidente. La demanda civil presentada contra el expresidente Zedillo, donde se le exige una indemnización de $50 millones y una declaración de culpabilidad, no fue presentada por las abejas, sino por un grupo de 10 indígenas que se dicen sobrevivientes de la masacre, pero que en la comunidad no han logrado saber quiénes son. Una carta enviada, los indígenas exigen también que se conozca públicamente quienes denunciaron ante esa corte estadounidense a Ernesto Zedillo Ponce de León. Escuchemos. El viernes 7 de septiembre, los ministros de la Corte Federal de Connecticut determinarán el asunto de inmunidad que ha solicitado Zedillo por la demanda interpuesta en su contra por ser autor intelectual de la masacre de Acteal. Nosotros, de las abejas, solo esperemos el fallo de esa corte, pero mientras condenamos los argumentos de abogados de Zedillo cuando alegan que su cliente goza de impunidad diplomática, y les decimos a ellos, al mundo entero, que Zedillo es un asesino de la humanidad, y por eso le exigimos a los ministros de Connecticut hagan valer los derechos y usar las leyes como tales. Pues Zedillo tiene que responder y atender a las consecuencias de sus hechos. Las abejas insisten en que la matanza de Acteal fue un crimen de Estado en el contexto de la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo que Ernesto Zedillo debe de ser juzgado por su responsabilidad en la masacre de 45 auxiles. A las abejas el año pasado les fue aceptada la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carmen, el reporte que tengo. Gracias, Gabriela, por tu información. Y bueno, decíamos que ayer Dolly Esteves, tenemos ahí algunos audios que vamos a recuperar de lo que nos dijo Dolly Esteves desde Washington. Bueno, pues da un giro estas acusaciones en contra de Ernesto Zedillo vinculadas a la matanza de Acteal y que se desahogan en esta corte de Connecticut. Los abogados de las presuntas víctimas de Acteal presentaron como prueba de la responsabilidad del exmandatario una declaración jurada de un sujeto que dice haber participado en las reuniones de la Defensa Nacional y del CISEN y que en esas reuniones pactaron neutralizar
el despliegue del EZLN en los Altos de Chiapas. Se trata de Ariel Jesús Maldonado Leza, quien fungió en el sexenio de Zedillo como coordinador de asesores de la Contraloría de la PGR y como coordinador interinstitucional de la misma dependencia, así como directivo del CISEN en Puebla y en Chiapas. Dolia Esteves ayer nos presentó la declaración jurada de este individuo, y esto es parte del documento al que tuvo acceso Dolia Esteves desde Washington y que nos compartió con nuestro auditorio, tratándose de las horas que transcurren para saber qué determina precisamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación a esta petición de que se le conceda inmunidad al expresidente de México. Bueno, pues esto fue lo que nos dice Dolia. Se presentó ya de último momento como testimonio para favorecer la causa que promueve alguien en particular y que, pues es presentada por un grupo, por quienes se presentan como víctimas sin saberse sus nombres de la matanza de Acteal. Esto nos dijo Dolia ayer. Durante la reunión CISEN y la reunión Sedena, el coronel de caballería indicó que según información obtenida de los pueblos antizapatistas en Chiapas, algunos de los residentes de Acteal eran militantes del EZ y que el EZ contaba con bases sociales de apoyo en la población de Acteal. Según la Sedena, el retén de Poló era mantenido por el EZ, cuyos miembros pertenecían y vivían en Acteal. Además, dice, con base a su propia información de inteligencia, la Sedena proponía eliminar las bases sociales de apoyo que sostenían el retén de Poló. Aunque en ningún momento se dijo abiertamente que se iba a atacar Acteal, se dio a entender entre los participantes de la reunión CISEN y la reunión Sedena que cualquier operación contra el retén Poló necesariamente involucraría algún tipo de despliegue de recursos con el motivo de eliminar óbices residentes en Acteal que estaban manejando el retén de Poló. Lo que la Sedena comunicó abiertamente en la reunión CISEN y la reunión Sedena era la necesidad y el dicho objetivo de eliminar el retén de Poló. Durante la reunión Sedena, el tema del retén de Poló y las bases sociales de apoyo en Acteal fue señalado por el coronel de caballería y el general Salinas Altés. Inmediatamente después de concluir cada reunión, sea la reunión CISEN como la reunión Sedena, informé al licenciado José Luis Ramos Rivera, entonces su procurador de Coordinación General y Desarrollo, quien a su vez acordaba todo esto con el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar, a través de tarjetas informativas y de manera verbal en acuerdo privado en sus oficinas. Alrededor del día 24 de diciembre me reuní con el licenciado Jorge Antonio Mirón Reyes, entonces uno de los directores generales de la PGR, y comenté con él el caso de Acteal. Me dijo que el subprocurador Everardo Moreno Cruz estaba a cargo de la investigación y que había partido a Chiapas diciendo que iba, entre comillas, a agarrar a esos hijos de la chingada. Le comenté al licenciado Mirón Reyes que se necesitaba investigar si había alguna conexión entre la masacre de Acteal y la pretensión de la Sedena para eliminar el retén de Poló. El licenciado Mirón Reyes me contestó que iba a encargarse de la investigación, que nada tenía que ver el ejército y que no me metiera. A pesar de haber específicamente informado al licenciado Mirón Reyes de manera detallada que quizás personal de la Sedena podría estar implicado en la masacre de Acteal, supe que no solamente no se investigó el vínculo y participación de la Sedena en estos acontecimientos, sino también se invitó a la Sedena a contribuir activamente en las mismas. Y bueno, dice, juro bajo pena de perjuicio de las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es verdadero y correcto. Está la firma y la huella digital de Ariel Jesús Maldonado Leza.
Bueno, pues Dolly Esteves, con esto que nos presentó ayer y que es importante rescatar porque, bueno, pues como decíamos, hoy se cumple el plazo para que la administración del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, responda a la petición de inmunidad de Ernesto Zedillo, para ver si el gobierno de Barack Obama pues plantea esa circunstancia al Poder Judicial que tiene esta demanda de carácter civil en esta Corte de Connecticut en Estados Unidos. Son las 8:40. Volvemos después de la pausa.